Buenos días. Estamos en la Asociación de Periodistas Aragoneses. Mi nombre es Juan Soro y trabajo en la editorial Communiter, que es la editorial zaragozana aragonesa que ha publicado los dos últimos trabajos de Luis Granell, en este de Regreso al Sáhara, que es el que presentamos hoy. En nombre de Communiter estamos encantados con haber hecho este libro y con apoyar a Luis en los trabajos en los libros que desarrolla. Como el interés que podéis tener en escucharme a mí es limitado, os paso rápidamente a Eva, que nos va a hablar del libro y del autor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Socorro. Bueno, pues hola a todos los que estéis conectados. Una introducción muy breve para que sea Luis el que cuente su libro, porque Regreso al Sáhara es un, como dice el título, es un regreso en sustantivo, es un retorno, y también regreso es un verbo en primera persona del singular, porque lo cuenta él. Él, que como joven recién licenciado, geógrafo y periodista, va al Sáhara a hacer algo que ya no existe, que es la mili, el servicio militar obligatorio, obligado, con pocas ganas, a tropezarse con un desierto que no entiende y que le sobrepasa en paisaje y en circunstancias, y luego vuelve 40 años después a ese mismo desierto, después de un paréntesis tremendo en el que parece que no ha pasado nada, pero que han pasado muchas cosas, porque en ese tiempo lejano donde había servicio militar y que ya no hay, pues también el Sáhara era una colonia española que deja de ser colonia, ¿no? Y ese paréntesis que vitalmente pues a él le supone pues una trayectoria personal, profesional y biográfica de todo tipo, pues en ese territorio pues supone un limbo en el que quedan colgadas las esperanzas de muchísimos habitantes que dependían de España, que él dice que algunos, los más mayores, tenían en el bolsillo todavía el DNI español y que se quedan sin nada, más que rodeados de basura. Me parece muy gráfica esa metáfora, porque es la que dejan los contenedores cargados de ayuda humanitaria que les llegan y que ni siquiera pueden devolver los envoltorios porque cuesta mucho más caro y es inasumible. Y en campamentos precarios donde no asoma el futuro por ningún sitio, ¿no? Porque el presente es tremendamente duro. Entonces, ese regreso en primera persona de Luis al Sáhara es el relato, sobre todo, de un periodista, porque nunca se puede dejar de ser periodista, y en el caso también suyo de un geógrafo que analiza con detalle desde el territorio a su historia, la geografía, las gentes, con una visión también muy antropológica, ¿no? de lo que hay, pero yo creo que por encima de todo en Luis emerge el periodista que busca la historia basada siempre en la verdad del periodista, que es el dato, que es el hecho, que es lo que ocurre, ¿no? También coincide que su personalidad es minuciosa y detallista y que traza con su experiencia personal un reportaje que va más allá de lo propio y que es la historia de ese pueblo, del papel de España, bastante lamentable, por cierto, y llega a avanzar consecuencias, que yo creo que es lo más importante en el periodismo bueno, que nunca es equidistante, ¿no? El que bucea en las causas, que él lo hace, detalla el presente desde el pasado para anticipar las consecuencias, que no son nada halagüeñas, que él las contará él enseguida, ¿no? El autor toma partido en esa experiencia personal que también es periodística, así que es mejor que sea él el que lo cuente directamente. Bueno, pues este preámbulo que ha dicho Eva es situarnos. Cuando yo este libro me lo planteé como mi forma personal de
devolver la parte que me toca de deuda que los españoles tenemos con el Sáhara, con los saharauis. Y bueno, pues me ha llevado bastante tiempo, soy perezoso para escribir en extenso. Me he pasado la vida intentando meter en un folio mucha información como para ahora ser capaz de hacer muchos folios de un tema, ¿no? Y eso me cuesta. Pero bueno, pues la oportunidad de hacer este segundo viaje, una oportunidad además que eso se lo tengo que agradecer a Vicente Ubalde, que es un aragonés, un agricultor de Villafelice, vive en Zaragoza, vinculado a la UGT, y que tiene un proyecto de cooperación con el Sáhara que consiste en tratar de poner en marcha huertos que permitan una alimentación, productos frescos para la población que vive en esos campamentos. Campamentos, Eva ya lo ha enunciado, ¿no? Los campamentos de los refugiados saharauis en Argelia son campamentos de refugiados. No pensemos que es una ciudad. No. Yo siempre establezco una comparación que me temo que vamos a poder seguir estableciendo mucho tiempo más, ¿no? Y es la de que el año que yo nací, y tengo 72, Naciones Unidas crea el Estado de Israel y lo crea cogiendo a cientos de miles de palestinos y desplazándolos de sus casas y de sus tierras a unos campamentos de refugiados. Se suponía que temporales. 72 años después, aquellos y los descendientes de aquellos palestinos siguen viviendo en los miserables campos de refugiados. Los saharauis llevan 45 años en un campo de refugiados, bueno, en 6 campos de refugiados que están en Argelia, porque Argelia les ha cedido una parte del territorio, pero claro, se lo ha cedido en la Hamada, que es la zona más dura del desierto del Sáhara, con clima más extremo y en unas condiciones muy precarias. Solo este año, 45 después de su creación, se ha dotado de electricidad a todos los campos de refugiados. Antes ni siquiera tenían electricidad. Por supuesto, siguen sin tener agua. El agua la reparten los camiones de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Y de qué viven los saharauis? De lo que pueden y de la ayuda internacional. Lo cual, bueno, pues está bien que llegue esa ayuda, pero también es cierto que si no pueden tener recursos propios, esa sociedad está condenada a degenerar poco a poco, ¿no? Y ya se están produciendo algunos fenómenos que yo apunto en el libro también, ¿no? Y claro, todo eso en un pueblo pequeño. Los saharauis, cuando yo hice allí el servicio militar, eran poco más de 100.000. Es lo que dio el censo que preparó España en aquella época, ¿no? Pensando en el referéndum que había ordenado la Asamblea General de Naciones Unidas, referéndum de autodeterminación, que no se hizo. Ahora, pues la población ha podido incrementarse y en total, pues, pero difícilmente llegarán a 200.000 personas, ¿no? Y ese pueblo en su territorio, que de entrada el Sáhara está junto al Atlántico y el mar es un gran termorregulador, por lo tanto las temperaturas, el clima del Sáhara occidental es mucho más benigno que el que se tiene en la Hamada. En el libro también cuento, por ejemplo, que yo pasé 3 días en los campamentos al regreso, ya habíamos pasado mucho calor en Tifariti, pero ya al llegar a los campamentos yo enfermé por el calor. Y estábamos en los primeros días de mayo del año 2013, ¿no? Aquellos días debimos alcanzar los 50 grados. ¿Qué puede pasar en julio? ¿Qué puede pasar en agosto, ¿no? De ahí que los niños saharauis vengan cuando son pequeñitos en verano a España a pasar esos meses casi para salvar la vida. Este año no van a venir, no van a poder venir. Pero ese pueblo pequeño, con los recursos del Sáhara Occidental, la pesca, la plataforma costera sahariana es riquísima en pesca. Y los fosfatos que España había puesto en explotación a través del Instituto Nacional de Industria y la empresa Fosbucra, es un pueblo que hubiera podido vivir tranquilamente
no en lujo, pero tranquilamente, y haber afrontado con recursos, con posibilidades, el paso a la independencia, ¿no? Y el paso, sobre todo, que este ya es un cambio absoluto de mentalidad, porque que yo vi cuando hice el servicio militar, se estaba produciendo en aquel momento la transformación de una sociedad que estaba formada por pastores nómadas, pastores que se desplazaban siguiendo las nubes para ver cuándo llovía un poquito. Y entonces se podía, crecía un poquito de hierba y la hierba permitía alimentar al ganado. Pues de esa sociedad de pastores nómadas a una sociedad ya sedentaria, de trabajadores de las minas, o en su día podía haber sido de trabajadores de la pesca, ¿no? Bueno, esa es la situación en la que estaban. Y bueno, pues al interrumpirse el proceso lógico que hubiera sido el referéndum de autodeterminación y la consecuente independencia, por la miopía de España. España y Portugal, que también era otra dictadura en aquella época, aunque salió de la dictadura un año antes que España, fueron los únicos países que se negaron en la década de los años 60, es cuando todos los países africanos desarrollan procesos de independencia. En algunos casos con guerra o con violencia y en otros no, fueron procesos pacíficos. Todos los países africanos hacen independencia, menos Angola y Mozambique y Cabo Verde, que eran colonias portuguesas, y el Sáhara, el llamado Sáhara español, que era colonia española. Esa miopía hizo que el proceso llegase muy tarde, que se retrasara mucho, que aquello pues llegó al final desastroso que fue los Acuerdos de Madrid. Precisamente quería preguntarte por el papel de España, pero antes no quiero dejar pasar que has hablado de que hubieran tenido recursos para sobrevivir como país, pero es que a lo mejor esos recursos, tú hablas de la mina del yacimiento de fosfatos de Bucra, no sé si digo bien el nombre, no sé si esos recursos precisamente es lo que les impide ser un país, porque otros quieren aprovecharse de ellos, ¿no? Con los intereses que ha habido y que sigue habiendo en esa zona. Efectivamente, Marruecos siempre ha tenido una cierta política imperialista. Ellos hablan de los viejos sultanes de Marrakech, pero bueno, era la época en la que no había fronteras y el Sáhara era un territorio abierto donde se nomadeaba desde el Níger hasta prácticamente la costa del Mediterráneo, o desde el Atlántico al Índico prácticamente, ¿no? Entonces era un sultán, bueno, sí, pero no era una administración que controlara todo eso. Pero claro, el INI hizo una serie de prospecciones en los años 50 y 60 en todo el Sáhara, porque es la época también en la que se desarrollan las explotaciones petrolíferas de Argelia, etc. Entonces, a la búsqueda de petróleo no se encontró, o no se encontró en cantidad que permitiera su explotación comercial, pero se encontró un gran yacimiento de fosfato, impresionante en sus dimensiones y en sus reservas, millones de toneladas de reservas, ahí hay fosfato, y Marruecos ya tenía minas de fosfatos. El fosfato es la base de la mayor parte de los fertilizantes agrícolas químicos. Entonces, al haberse apoderado también de Fosbucra, Marruecos se ha convertido en el mayor productor mundial de fosfato. Y toda la agricultura de gran producción, de consumo, pues son clientes de Marruecos. De ahí vienen también la explicación de algunas de sus alianzas internacionales, ¿no? Y realmente, claro, el deseo de poseer eso, pero claro, luego a la vez, entonces uno como español se pregunta, vamos a ver, España, y no digo España la empresa X de señores millonarios, no, el Instituto Nacional de Industria, es decir, todos los españoles con lo que pagaban con los impuestos en la época franquista, había puesto en explotación una mina de dimensiones gigantescas. Baste decir que la dragalina, el aparato que quitaba la cobertera con menos cantidad de fosfato, en cada palada cabían 45 metros cúbicos de material. O sea, era algo gigantesco, ¿no? Y todo a esa escala.
o el transporte del mineral, que se hacía por una cinta sin fin de 100 kilómetros de longitud, con 10 estaciones motrices a lo largo del itinerario. Pues toda esa inversión que controlaba el INI pasa a Marruecos gratis et amore. En inicio no, en los acuerdos de Madrid se pactó que el INI seguía teniendo una parte de la propiedad. Esa parte de la propiedad se ha esfumado. No me consta que haya habido la más mínima indemnización al respecto. Y todo eso ha pasado, todos esos bienes han pasado a Marruecos, ¿no? De forma totalmente gratuita. Y los saharauis, de hecho, ahora, por ejemplo, en aquella época, los trabajadores manuales eran saharauis y canarios. Ahora son marroquíes, porque Marruecos ha desplazado al Sáhara y no les deja trabajar. Y no les deja trabajar. La poca población saharaui que queda en el Sáhara ocupada por Marruecos están marginados. Entonces, claro, eso es una circunstancia. En la pesca sí que se han desarrollado un poco los puertos pesqueros, pero también los armadores son marroquíes. Con acuerdos favorables para Marruecos. Y el saharaui era pescador. ¿Le han dejado entrar? Yo lo dudo muy seriamente, ¿no? Entonces, claro, esos recursos se han vuelto en contra de... El papel de España tú lo tocas muy claramente. De hecho, dices España traiciona al Sáhara y usas este verbo, ¿no? Y lo documentas contando cómo ha sido todo el proceso. Pero a mí hay una cosa que me ha sorprendido gratamente y es un capítulo también muy documentado con los militares que tú conoces que están allí destacados cuando el Sáhara era la 51 provincia, la colonia española que era la provincia número 51. Militares que eran del régimen franquista, pero que sin embargo, luego, sorprendentemente, o a mí me ha sorprendido, han tenido un papel para todo lo contrario, para que avance la transición, para que avance la democracia. Sí, yo también me sorprendí porque, claro, yo los conocí, yo hice mi servicio militar en el Estado Mayor. Y en la sección donde yo trabajaba teníamos, entre otras funciones, la de organizar los actos protocolarios y entonces mandábamos las invitaciones a los jefes de las unidades y claro, son nombres que yo en aquel momento conocía o venían al Estado Mayor a sus reuniones, pero claro, muchos de ellos, varios de ellos incluso habían participado en la guerra civil con el bando sublevado y algunos de ellos incluso fueron con la División Azul a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues dije, pero vamos a ver qué ha sido de estos militares. Entonces, realmente, bueno, el único que claramente no ha tenido, es más, tuvo un papel negativo en la transición a la democracia, es quien era gobernador general del Sáhara entonces, Fernando de Santiago. Fernando de Santiago luego fue nombrado vicepresidente de la Defensa con Arias Navarro primero y con Adolfo Suárez después. Pero cuando Adolfo Suárez, el gobierno de Suárez, legaliza el Partido Comunista, Fernando de Santiago dimite y monta un polvo de mucho cuidado porque él se oponía a que estos comunistas fueran legales en España, ¿no? Pero sin embargo después, por ejemplo, quien era jefe entonces del Estado Mayor, el coronel Munilla, un hombre encantador, no es el prototipo de militar que uno se imagina. Era un hombre, por ejemplo, que cuando venía al cuartel y la guardia le saludaba o le presentaba tal, él le saludaba amablemente, buenos días y tal. Que nos trataba de usted a los soldados, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cómo era que un suboficial de mi oficina decía, el coronel es demasiado bueno, no llegará a general? Y no llegó a general. Llegó al final, muy al final, ya con gobierno del PSOE. Y Eduardo Munilla fue secretario general de Política de Defensa, ¿no? Porque era un hombre de confianza del gobierno en aquel momento. O, por ejemplo, el jefe del regimiento de artillería, José María Borgón, pues que allí las grandes fuerzas eran el tercio, que había 2 tercios de la legión en el Sáhara, un regimiento de artillería, un regimiento de ingenieros y ya unidades menores. Pues el jefe de este regimiento de artillería fue un hombre de confianza de Gutiérrez Mellado y fue el que creó el CSIC en España, ¿no? Y como jefe del CSIC desarticuló la Operación Galaxia, que fue un intento golpista anterior al del 23F. O
el jefe del regimiento de ingenieros, el coronel Aramburu Topete, a quien todos recordamos con uniforme de la Guardia Civil, entrando en el Congreso, porque era el director general de la Guardia Civil y el que también impidió que otras unidades de la Guardia Civil se unieran a Tejero cuando el golpe del 23F. O el segundo jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Íñiguez del Moral, que llegó a teniente general, y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, otro hombre de confianza de Gutiérrez Mellado. Y ya en escalones inferiores, pues por ejemplo, teníamos al comandante Díaz Arcocha, que era del Tercio. Díaz Arcocha es curioso, Díaz Arcocha había tenido un papel destacado. En el año 70 se produjo el primer movimiento independentista en el Sáhara, un movimiento moderado, liderado por Basiri, que era un hombre que se había formado fuera en varias universidades y él era nacionalista, no socialista, y preconizaba un periodo de transición de 10-15 años hacia la independencia, etc. España entonces no quería ver eso, no quería saber nada, acababa de convertir la colonia en provincia, en la provincia 51, de ahí lo del DNI, el que tuvieran DNI, y matrícula. La matrícula del Sáhara era SH y a continuación el número, igual que aquí era Z o HU o TE, ¿verdad? Entonces, este hombre, se produjo una manifestación independentista. La policía territorial fue desbordada y entonces improvisaron, porque no se lo esperaban aquello, una tropa con legionarios con los que cogieron en el cuartel y él, que estaba de oficial de día, se fue con los soldados. Los saharauis que se estaban manifestando los recibieron a pedradas y la legión respondió pues, con armas largas, disparando, mató a una veintena de saharauis, detuvieron a Basiri y Basiri desapareció. Es decir, los desaparecidos no son solo cosa de la dictadura argentina, sino también de la dictadura española de 1970. Bueno, pues Díaz Arcocha aquel día debió reflexionar, y debió reflexionar tanto que Díaz Arcocha fue luego, en la transición, el primer superintendente, el primer jefe de la Ertzaintza, nombrado por el PNV, y él debió aprender que las armas no son siempre el único ni el mejor elemento para según qué circunstancias, ¿no? Y de hecho la Policía Autonómica Vasca la organizó de una manera bastante eficiente. Fue asesinado por ETA. Fue asesinado por ETA, ¿no? Y otro nombre que incluso sonará más todavía era el entonces capitán Agustín Muñoz Grandes, hijo del famoso general Muñoz Grandes, que había participado en la Guerra Civil, jefe de la División Azul en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Agustín Muñoz Grandes ese sí que era el prototipo del militar. Era un tipo joven, un capitán en aquella época, pues tendría escasamente 30 años, alto, atlético, y mandaba además la unidad más moderna que había en el Sáhara, que era la unidad de helicópteros 2. Había solo dos en España, una creo que estaba en Galicia y la otra en el Sáhara, ¿no? La unidad de helicópteros, que era la forma de llegar rápidamente a los escenarios de conflicto que pudiera haber. Bueno, pues Agustín Muñoz Grandes, que también llegó a teniente general con posterioridad, pues bueno, tan participó en la transición que cuando se produce el golpe de Estado de Tejero, el del 23F, Muñoz Grandes era ayudante del rey y vive junto al rey la oposición a ese golpe, parar al ejército para que nadie se una, etcétera, etcétera. Al rey quería llegar, que además ahora está de mucha actualidad. Su papel, tú dices, reflexionando sobre un artículo y con palabras concretas que entre comillas, puede parecer que iba a favor de la causa saharaui, pero vale lo mismo y también para lo contrario. Sí. Tu palabra exactamente es de ambigüedad calculada. Sí, sí. Yo, cuando se produjeron antes del acuerdo, o sea, cuando Marruecos empieza a agredir el Sáhara, esa es otra cuestión. Aquí existe la idea de que la Marcha Verde, miles de civiles entran en el Sáhara y lo ocupan. Falso. La Marcha Verde solo pasó hasta donde estaba el ejército, se hicieron la foto y se volvieron a casa. Quien sí pasaba con intención de ocupar eran tropas militares marroquíes, pequeños grupos que sobre todo
se infiltraban por la noche y tal, y donde sabían que había patrullas, colocaban minas. Y de hecho, las minas marroquíes provocaron más bajas en el ejército español que las de los pocos atentados que hizo el Polisario. Que más que atentados lo que solían hacer era, en las patrullas mixtas de tropas nómadas o de policía territorial, si los miembros de esa patrulla se habían apuntado al Polisario, en un momento determinado se apoderaban de sus compañeros españoles, soldados que iban de patrulla con ellos y del oficial que lo mandaban, y los tenían secuestrados un cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero en algunas de esas acciones también se provocaron algunas bajas, algunas muertes. Bueno, pues cuando el ejército se despliega, el cuarto tercio de guarnición en Villa Cisneros sube al norte. Bueno, ya cuando estaba en la segunda sección llevábamos la sección de información, y yo llevaba el archivo y a mí me llegaban todas las fichas que llegaban desde la Embajada de España en Rabat, etcétera, etcétera. Toda la inteligencia española de la época, muy mediocre, por cierto, pero toda estaba puesta con sus oídos mirando a Marruecos, no a los saharauis. Y bueno, pues cuando se despliega el ejército, vienen tropas de refuerzo de Canarias e incluso de la península, porque vino la artillería autopropulsada de la división Brunete. Carros no, porque el tercio tenía carros franceses para que Estados Unidos no impidiera su uso, porque en España los carros eran americanos, pero allí eran franceses, por si acaso. Y entonces, bueno, pues se producen esos atentados con, vamos, esas minas que colocan los marroquíes, y entonces va Juan Carlos, que era príncipe de España, era su título, un título inventado por el franquismo, va al Sáhara, revista a las tropas y pronuncia unas palabras que entonces es curioso. La prensa de la época interpretó como un apoyo a las tropas que iban a defender el Sáhara. Y todos lo interpretamos, o casi todos lo interpretamos en este sentido. Solo décadas después, releyendo el texto exacto de lo que dijo, y que voy a leer ahora, es cuando surge esa duda, ¿no? Él, por ejemplo, va el 3 de noviembre del año 75. Y ante las tropas dice: se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor. España cumplirá sus compromisos. Sus compromisos eran ante la Asamblea General de Naciones Unidas de celebrar un referéndum de autodeterminación. Y tratará de mantener la paz, don precioso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y entendimiento entre los pueblos. Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen. Escuchado hoy, claro, uno dice: qué ambiguo es esto, ¿no? Vale para lo uno y para lo otro. Pero en aquel momento, la primera parte, sin embargo, queda totalmente incumplida. Los compromisos no se cumplen, se entregan Marruecos. Podría haber compromisos con Marruecos que no se conocieran. Oficialmente no los había del gobierno. Lo que sí había eran compromisos económicos de empresarios y de un sector del gobierno. Un sector que estaba representado por dos ministros fundamentalmente. Uno era el ministro de la Presidencia, que era Antonio Carro Martínez, de quien ya francamente no he sabido nada después de que dejara el gobierno, ¿no? Cuando ya entró Adolfo Suárez, y uno que los que sean un poco mayores, su nombre lo recordarán, Solís Ruiz, el eterno ministro secretario general del movimiento, el hombre de la eterna sonrisa. Pues estos fueron los valedores de Marruecos. Pero claro, dejaron, y perdón por la expresión, dejaron con el culo al aire nada menos que al ministro de Asuntos Exteriores, que en la jerarquía del gobierno, después del presidente del gobierno, que en aquel momento ya lo había porque Arias Navarro era presidente del gobierno, ¿no? Y no sé si del ministro de Justicia, no, yo creo que el segundo es el de Exteriores.
él se había comprometido ante Naciones Unidas a hacer el referéndum de autodeterminación. Y cuando no estaba él, el embajador de España en Naciones Unidas, un diplomático aragonés, Jaime de Piniés, lo decía, pues los dejaron con el culo al aire y no se hizo el referéndum. Pero es que ha dicho una cosa él que me enlaza con la parte periodística de esto, que dices que a lo mejor no se conocían los acuerdos que había con Marruecos. Es que en realidad no se conocía casi nada del Sáhara. En tu primer viaje tú dices que ves que pasan cosas ahí que a la península no llegan porque no las cuenta nadie. Claro. Por censura, está claro. Pero es que en el segundo viaje yo creo que también constatas que no por censura, pero que a lo mejor por apatía, seguimos sin saber nada del Sáhara. Sí. Vuelvo a la parte del Sáhara colonial. Sobre todo no se sabía en aquello que tenía que ver con Marruecos. Porque claro, yo por ejemplo en el libro hablo de la guerra de Ifni. Pues muchos españoles jóvenes dirán, ¿de guerra de qué? Pero esa era una guerra de España. Murieron más de 200 españoles en esa guerra, en una guerra desigual, en la que un Marruecos recién independizado intenta esa política expansionista que ya entonces tenía. El rey era entonces Mohamed V, el abuelo del actual rey. Pues lanza una campaña contra Ifni, que estaba un territorio que era un protectorado, estaba más al norte. Y también intenta entrar en la Argelia francesa. Bueno, entonces, en esa contienda, por ejemplo, pues Estados Unidos, que ya era un aliado fiel de Marruecos, le prohíbe a España utilizar las armas y los aviones que le ha vendido tras los acuerdos para instalar aquí las bases militares norteamericanas. Y el ejército combatió con armas de la Segunda Guerra Mundial. O de la Guerra Civil. O de la munición republicana se utilizaba, ¿no? Sí. Tenemos un libro que toca en esta misma colección que toca el tema, el de Luis Antonio Barros. Efectivamente. Entonces, todo eso se desconocía porque había una censura que no se podía hablar del tema. España había abandonado Ifni de mala manera. Bueno, y después pues eso va a pasar al Sáhara. Pero ya en el Sáhara, como había mucha población civil, canaria y tal, sí que había un poco más de comunicación, ¿no? Pero, claro, la comunicación que podía haber en el franquismo. En esos años, la parte final, sí que hay un poco más porque, aunque todavía no había gobierno democrático en España, sí que la prensa estaba informando. Bueno, es un periodo, por ejemplo, en el que yo trabajaba de corresponsal en Aragón de Informaciones y Diario de Barcelona. Eran periódicos que tenían un techo informativo pues más alto, por ejemplo, que la prensa de otras provincias. Entonces éramos un país de provincias, ¿no? Bueno, pero seguía el franquismo y su censura. Bueno, también otra cosa que cuento en el libro, pues mi primer artículo en Andalán, recién vuelto de la mili, fue secuestrado en la revista porque hablaba de la objeción de conciencia, ¿no? Claro, y ahora el Sáhara ha desaparecido. Claro, el Sáhara son 100 y pico mil personas que viven en el culo del mundo, que de vez en cuando mandan unos niños aquí en verano, pues qué bien, qué buenos somos que cuidamos a estos niños unos meses, pero que no pintan nada. Y como Argelia es un país un tanto enigmático también, con el que hay buenas relaciones, porque Argelia suministra a España pues prácticamente todo el gas natural que se consume en el país. Pero, claro, Argelia es un país, es también una dictadura militar, es el ejército el que manda en Argelia y cuando ha habido elecciones, pues... Ha ganado el FIS. Ha ganado el Frente Islámico de Salvación, los islamistas, ¿no? Claro, dices, wow, ¿qué pasa allí, no? Y la propia República Árabe Saharaui Democrática es también muy cuidadosa de cómo informa de sus cosas porque quiere mantener una cierta imagen internacional. Esa imagen que, por ejemplo, le ha permitido ser reconocido por 85 países del mundo, en su mayoría africanos, asiáticos y sudamericanos, no europeos. Y ahí España es la responsable. España dice que no a sus socios de la Unión Europea de que no reconozcan el Sáhara. Entonces, y claro, intentan mantener esa imagen muy bonita cuando la realidad es más dura que todo y con esto, ya para terminar, si os parece que
¿qué conclusión o qué futuro vislumbras tú en el Sáhara después de estos 2 viajes y tal y como está el presente? Después del desencanto del segundo viaje. El segundo viaje es bonito porque es mi reencuentro con los saharauis, con el desierto, tiene esa parte, la parte bonita del proceso de ese programa de cooperación, de los huertos, de ver la cara de esa... Estando allí cogieron la primera cosecha de patatas que se cogía en Tifarit, y claro, ver la cara de satisfacción de Vicente, más que el de los saharauis que estaban trabajando allí. Pues eso era la parte bonita, ¿no? La otra parte es ver que, claro, 45 años no pasan en balde, y 45 años de marginación, de aislamiento, etcétera, ha hecho que pues la gente, quien mal que bien, intenta salvar el pellejo y si puede vivir un poco mejor que los demás, pues a veces haciendo trampas o el que se acopla a vivir solo de la ayuda internacional o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí viene el desencanto. Y sobre todo esa sensación de que el alto el fuego que se firma en 1991 con Marruecos, cuando Marruecos cambia de política, implanta el muro, el minado del desierto para que no puedan, y que resulta muy difícil, claro, desde entonces, desde el año 91 hasta el 2020, nada ha cambiado. Claro, pues eso entre los jóvenes saharauis genera un descontento tremendo, ¿no? Hay voces jóvenes que dicen, hay que volver a la guerra. Pero claro, ¿qué posibilidades tiene un país de menos de 200.000 personas en total frente a un Marruecos? Y a un Marruecos con aliados tan poderosos como Estados Unidos y Francia, que está directísimamente implicada en la política africana. Francia tiene tropas en Mali y en varios otros países, ¿no? Pues muy pocas. Entonces, la guerra es una alternativa real. Claro, cuando podían hacer guerra de guerrillas al principio, en la época del Uruguay, por ejemplo, sí, de hecho, Mauritania se retiró del Sáhara por esa guerra, ¿no? Pero ahora que está ese muro, que están esos campos de minas, ¿cómo pasan? Ellos no tienen aviación, no tienen, aunque tienen incluso blindados los saharauis, pero sus posibilidades de hacer una guerra convencional son muy limitadas. Entonces, la duda, la pregunta que yo me hago, y la RAST es una república laica, en la que han vuelto más prácticas religiosas que las que yo conocía en los años 70 en los saharauis. Los nómadas eran musulmanes, pero con una práctica, digamos, relajada. Ahora han vuelto más convicciones religiosas. Bueno, bien están. Pero claro, entre las convicciones religiosas están las convicciones religiosas extremas, el islamismo. ¿Llegará el islamismo a penetrar en la sociedad saharaui? Por ahora no lo ha hecho, aunque algún intento ha habido, aquel secuestro de unos cooperantes españoles que venían desde ¿cómo se llama? Desde Eritrea. Claro, ese es el gran temor, ¿no? En cualquier caso, es por buscar un símil bíblico, es que es David contra Goliat. Y ahí que España haya abandonado a David a su suerte, olvidando la responsabilidad que como país y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos. Yo suelo decir que los soldados últimos que llegaron al Sáhara, 2 años después que yo, están a punto de cumplir los 70. Cuando nos hayamos muerto todos los que hicimos la vida en el Sáhara, en España, ¿quién se acordará del Sáhara? Pues yo creo que es una buena pregunta para terminar y para recordar, Juan, que tenéis una presentación en Cálamo virtual también dentro Tenemos de una presentación nada, ¿no? virtual en Cálamo, el 3 o el 4, todavía no está. El 3 me dijo. Sí, pero 3 o 4 de este libro y la firma de ejemplares Con cita previa. a continuación. ¿No? Ahora ya se puede. Ahora ya se puede. Se puede. Vale, pues ya está. Ya se puede, más presencial hasta completar aforo. Vale. Bueno, pues por recordarlo y cerrar, ¿no? Si os parece. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a los que se han conectado también por la red, por su atención. Adiós. Chao.